Empezamos, volvemos. Estamos en feriado. Bueno, este episodio debe salir en algún momento, pero estamos en Ha feriado. sido grabado en mayo del 2020. Eso, para todos en pandemia, dice. Fue como el volver al pasado. Ah, sí. Lo vamos a grabar en el 1954, Como dice, para que salga en 2026. para tu yo del futuro que se preocupe de esa hipoteca. O cuando tú... Hace rato Todas no las me obras que van a adquirir en el futuro. Jodido este momento que estamos diciendo, Cuando Yo estar no pagando estoy. siempre. Este rato no me cobren, es para el yo del Esa futuro. mujer con la que te casaste. Ahí está. Oye, No, yo te dije, 1981, te dije, no tienes que cometer ese para error. mí en el 2026 rayas me tocó. ¿Viste? Qué loco. Pero ya Oye, estamos. este es nuestro quinto episodio, cuarto Así episodio. Muy bien, oye, ya estamos ya cumpliendo Quinto, varias cuarto, metas. Creo que ya estamos ya en el quinto justo. Creo. Ya tuvimos Creo que ahí de quinto, las gemelas y varios otros episodios. Las Creo que- gemelas, ¿ves cómo se cayeron? ¿No vieron? Se cayeron las ¿Dónde gemelas. están las rubias? Las rubias. ¿Cómo era esa película? ¿Dónde están las rubias? Pero eso es interesante, ¿no? Como le ponen en traducción, en inglés está White Chicks. Y en español, ¿dónde están las rubias? Bruce Wayne, alias Bruno Díaz. Pero no era que había otra traducción en España. Claro, en España tienen otra, dicen, ¿y las rubias dónde se fueron? No sé, pero algo así, Otra interesante. traducción tiene. Hoy vamos a hablar de las pirámides. Así es, hoy tenemos las pirámides, este gran dato, el gran tema, la verdad, que a todos nos interesa. A todos nos interesa dónde vinieron las pirámides. Claro, no podemos vivir sin saber dónde vinieron las pirámides. Y que tiene grandes teorías de conspiración. Nos Yo tenemos que desde explicar, pequeño he escuchado teorías Sí. de conspiración de las pirámides. Mucha, desde todo, desde cómo. Necesitamos que regrese Jordan Peterson. Muy bueno. Necesitamos que regrese Jordan. Ese mantenía unos videos tan buenos de YouTube, incluso estaba Pero ya no es formando en la cualquier universidad. tipo, ¿no? Sí, o sea, sí, es sí. un académico de primer nivel, Que te profesor en informas. Harvard, profesor en University of Ontario, o sea, de primer nivel. Y era luego, claro, muy atacado porque era uno de los pocos que en principio defendían las ideas tradicionales, las ideas, digamos, moralidad de la religiosas, familia. moralidad, exacta, la moralidad cristiana, Ujú. y que ha sufrido mucho en estos años por Fuera, su salud. ha sido atacado siempre ha sido atacado dentro de la YouTube, dentro de la comunidad y aparte también en su salud, ¿no? Que ya se va recuperando poco a poco. De lo que ya sabemos es que ya está lanzando algunos videos solo con su voz, no aparece todavía su imagen, pero se necesita, hay como un vacío, no sé si vos sientes, hay un vacío desde que el Jordan Como desapareció, académico. Ajá. hay un vacío de los comentarios que uno siente que no ha sido reemplazado por ninguno. No, porque tuvimos la muerte de Charlie Kirk, ya le había pasado Sí. a Jordan Peterson antes, su problema de salud, o sea, desaparecieron estas dos figuras. Luego nos metieron a Candace Owens, nos metieron al Fuentes, de toda esta pendejada del Walk Right. Que el Ben Shapiro también estuvo ahí tratando de sacar o de salir adelante, ¿no? Pero claro, es como si estuviese solo. Claro, lo que pasa es que el Ben Shapiro es como esta parte de una voz política de los valores tradicionales. Pero lo que interesante del Jordan era que esa era voz filosófica y psicológica, ¿no? De la moralidad. Claro. Y esto se había perdido, o sea, perdido, todavía no regresa. Y claro, deja el espacio para que otros entren e interactúen. Y en América Latina tenemos pocos también, ¿no es cierto? Pocos de los que salen de Argentina, unos poquitos de Colombia que ahora están con Abelardo, unos poquitos de México, pero no hay ese gran impacto que sí lo tiene Jordan Peterson o que sí lo tiene Ben Shapiro, ¿no? Que ahí, hablando justo de América Latina, podemos, o también recomendable para todas las personas que nos están viendo, que lo puedan escuchar también, por ejemplo, Agustín Laje, es alguien muy bueno. Agustín, no sé, saludos. El Danan también, que es claro. bueno. Tiene sus cosas también. Pero sí, Lo es que más me agradable gusta de escuchar. Dana son sus episodios de la Liga de las De los superhéroes. Muy bien hecho. No, Muy donde bien está hecho. la Sí, sí. Mujer Super Maravilla, que eso me encanta contra el parte acá. Sí, no, y hay varios allí que son los representantes ahora de este nuevo conservadurismo, que es diferente el conservadurismo, ¿no? O sea, Claro. vos te imaginas el conservadurismo de Estados Unidos
está basado en el protestantismo. Pero el de América Latina es un poco más basado en el catolicismo, pero como el catolicismo se desvió con el Papa Francisco y empezaron a aceptar tonteras, entonces ellos también empezaron a desviarse un poco de la tradición religiosa católica, pero manteniendo los valores tradicionales. Claro, que ahora ya se ha ido perdiendo poco a poco, justo con todo esto de progresismo, con las nuevas políticas que han ido dentro de esto de la Agenda 2030. Pero ahora le llaman Agenda 2040 o 2040, eso también, generando nuevas expectativas. Que eso también, por eso es muchas personas que van ahí lanzándose nuevos videos, nuevas voces que no están ahí dentro de esto del conservadurismo, ¿no? Que lo vamos a ir ahí datando. Pero yo estaba, o sea, ¿por qué me acordé yo de Jordan? De Jordan Peterson, porque estábamos hablando de las Torres Gemelas. Y claro, lo que Jordan mencionaba era que de las pirámides, es que siempre había una jerarquía. No hay sociedad sin jerarquía. Sí. Y aquí se equivoca mucho los progresistas, y si quieres también, sobre todo Marx. Y es que pensar que hay un libro muy tradicional que se había escrito con Engels, del origen de la familia, que dice, antes de que viniera el capitalismo, antes de que viniera el cristianismo, todos éramos comunitarios, todos nos amábamos unos con otros, y además que hay una parte muy, muy compleja que habla del sexo, porque habían familias también entre primos, papás, hermanos, todo era ahí. Entonces, que antes éramos comunitarios y había el comunismo primitivo. Pero eso es mentira. Todas las sociedades han tenido una civilización jerárquica. Es decir, todas las sociedades han tenido alguien que mande, todas las sociedades han tenido alguna forma de organización jerárquica, y por eso el Sigurat, yo me había acordado por eso, porque el Sigurat es una de estas estructuras que ya teníamos en Mesopotamia, con las primeras civilizaciones, y es piramidal. Por eso todas son pirámides, porque todas terminan llegando al punto más importante, que sería el punto religioso, ¿no? Donde estarían los sacerdotes, donde estarían los que son parte de la política, ¿no? Y eso es justo lo que también habla una parte muy importante Jordan Peterson aquí en el libro de 12 reglas para vivir, de que es como que muy importante dentro del papel del hombre y la mujer que sepa también como qué responsabilidades tiene cada persona, y también como que es necesario también las leyes de la vida, que es eso de como que ponerse estas reglas cada uno para saber en qué puesto está, que uno obviamente puede uno como que decir que empieza desde abajo y va hacia arriba, pero es como que estas reglas de que todo tiene que ser como prioridades y dónde puedes estar cada uno, ¿no? Ok, ¿qué reglas vas a poner en tu familia? Hombre, el papá. Aquí todas las cosas son incorrectas. Dos. El papá. Todo es permitido. Todo va a trabajar. La mamá. Cocina. Esta vida es de cocinar, sí, se jugo. Vas a quitarme las sandalias. Pero eso es justo lo que ahora dicen, ¿no? Como que los princesos de ahora, como lo van figurando en las nuevas generaciones. Que es esta parte de que ahora, como, bueno, los hombres ya se han dado cuenta de que no es necesario estar ahí como detrás de una mujer o rogando, dicen, no, entonces este es un princeso porque no me está insistiendo. Esa es una parte. ¿Y de dónde sale esa palabra? Justo desde esta nueva generación, que dice, no, es que este es un princeso porque ya se ofende de todo. Eso sí, somos los ofendidos, sí, hay un montón, ¿no? Se ofenden de todo. Que también es esa parte, ¿no? De que te dicen algo y dicen, no, ya me ofendí. Oye, yo recuerdo cuando estaba en la universidad y me decían Mexican. Todos los latinos Mexican. Y al principio me ofendí un poquito, pero tenía un amigo norteamericano que me decía Mexican. Yo le decía, boludo. Y luego después de varias veces decía, boludo. Hey, what does boludo mean? Very stupid person. Pero bueno, al punto que... Gracias. Pero al punto de que vos puedes tomar una postura de, víctima yo, siempre víctima yo, o la otra postura de vas a defenderte. Claro. O vas a salir adelante a pesar de todas las circunstancias que existan, ¿no?
Y eso es lo que pasa ahora, justo con esto de, bueno, no es tanto como ponerle ahí en responsabilidad de todas las feministas y todo este grupo, ¿no? Pero es mucho esto de que no asumen responsabilidad, no asumen esa culpa, sino como que no, todo es responsabilidad del otro, responsabilidad del ajeno. Y es como que esa culpa nunca tienes responsabilidad de nada. Exacto, y los actos que has realizado no son tuyos. Porque la sociedad es maldita, porque el capitalismo es malo. Ajá. Vos eres, no eres educado por cualquier cosa, menos tu culpa. Yo estoy presintiendo que ya nos van a cancelar el canal, pero está muy genial este episodio. Así como, ¡ah! Nos van a cancelar los 4 suscriptores que tenemos. Después de este episodio va a ser cancelado. Pero lo que digo es que sí, es necesario tomar esta responsabilidad dentro de nuestros actos y dentro de la sociedad, ¿no? Porque si no comenzamos a culpar a todo el mundo y comenzamos a ser estos princesos de que nos ofendemos de todo. Princeso, ¿y qué? O sea, son los ¿cómo lo llamaba la generación líquida? Ah, sí. Justo la generación líquida, esto de Sigmund Bauman, que decía, decía estas cosas. Pero, o sea, vos cambias tu personalidad, te haces un víctima de todo, siempre la culpa es de alguien. Estás de acuerdo al envase. Y entonces, pero digo, regresando a la parte de las pirámides, no de las torres. Las torres fue el episodio anterior. De las pirámides. Y claro, o sea, vos tienes toda esta jerarquía que la encuentras incluso en Sudamérica. Vos te encuentras con los aztecas, los mayas, los incas. Todos tienen construcciones piramidales. Claro, como de jerarquía. Y entonces la idea es ir hasta Dios. Oye, pero como concepto, o sea, es muy bueno. Por eso digo, las grandes empresas se han basado en eso, en jerarquías, como saber quién es el jefe, quién hace tales cosas, y como no todo eso de que todo el mundo es igual y todo, que tiene diferentes conceptos. No es como que no todo el mundo no sea igual, sino que cada uno tiene que saber hacia dónde va y también puede aspirar a buenas cosas o a nuevas cosas. Es que no podemos ser iguales. Ajá. No, es imposible. O sea, naturalmente no podemos ser iguales. Alguien debe tomar las decisiones, alguien debe acatarlas, alguien más debe además ser la parte, digamos, estructural de la pragmática de cómo hacer la voz del orden también. Claro, imagínate un equipo de fútbol, ¿no? O sea, alguien tiene que ser el entrenador, pues no pueden ser el entrenador los periodistas pendejos que dicen cualquier cosa. Oye, líder, que te vaya bien en él. Por eso en los emprendimientos es muy necesario, o sea, que exista el jefe como tal. Y que no sea, por eso dicen como que cuidado en que te hagas, de hecho, el amigo de tus empleados. Porque es bueno como que separar lo que es el empleo, el trabajo, de lo que es sentimental. Claro. Nunca mezcles ahí. Y eso es algo curioso que siempre dicen, ¿no? Nunca pongas a tu novia o alguien relativo justo a ti dentro del trabajo porque pueden fracasar. En inglés, ¿no? Un relative. Sí, alguien relativo a ti porque te pueden traicionar, ¿no? Pero sí. Un relativo, no pongas un relativo. Como el héroe Ramazzotti. Relativo. Ese rojo que yo quiero ser. No, pero es verdad. Es decir, es como también de la familia, que vos escuchas normalmente que dicen, es que los padres tienen que ser amigos de los hijos. No tienen que ser amigos de los hijos, tienen que ser padres. O sea, tienen que protegerlos, tienen que guiarlos, tienen que darles consejos, porque hay 30 años de diferencia. Ese es un episodio del Team Match. Sí, es verdad. O sea, es justo esa parte, ¿no? Como porque una cosa es como que darle consejos y todo, pero si es que no das como que esa mano dura, si es que no haces cuando el hijo tiene alguna falla o hace algo malo y no lo corriges, pues eso va a ser. Claro, no van a ser como el amigo, ¿qué te pasó, pobrecito? ¿Cómo así que metiste las patas? Y no te cuidas, qué pena. Por eso ahora las nuevas generaciones que ya salen al trabajo, ya salen a la profesión, es muy difícil recibir un no, porque en sus casas nunca les dijeron oye, tantos videos que salen de estos progres que les dicen algo y empiezan a gritar como claro y no consiguen trabajo, no están como que en un lugar salió un video recién, viste, de un abogado que estuvo frente a un juez en algún estado en Estados Unidos que se puso como estos típicos niños de progres de la universidad. Quiero nada. Sí, no, que salga de la corte. Sí, no, salir de la corte. No juega mi cliente, no juega. Sí. Usted me está
¿cómo se dice? El misgender me, no me está tratando por el género. Todavía queda ser incluido. Pero son sí. débiles mentales, también no aguantan nada, no soportan nada, por eso terminan siendo también socialistas, porque quieren que el gobierno se meta a protegerlos, no pueden hacerlo ellos solos, ¿no? Pero terminan creando Ahora, esta cultura débil, ¿no? Ahí viene el consejo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si es que ya, o sea, no fue culpa tuya, fue a culpa de cómo fuiste criado y todo? ¿Cuáles serían las cosas que tú podrías hacer para corregir eso y para seguir adelante en tu vida? Mira nuestro podcast. Mira nuestro podcast. Oye, ¿sabes que dentro de también todo esto y que también te ayuda como que a elevar tus como niveles de testosterona y también como hacer más amigos? Oye, hacer ejercicio ayuda. Hacer ejercicio, ir a gimnasio, Claro. vivir con otras personas. Hacer ejercicio ayuda, un poquito de contacto. En el básquetbol es mucho de contacto, un poco de fútbol, loco. Siempre dicen que en los deportes es muy bueno, como decíamos en un episodio anterior, la persona que hace deportes es una persona equilibrada también. Dice, yo juego ajedrez. Oye, pero incluso... Es bueno. Es bueno, la verdad. Pero vos le ves al, ¿cómo se llama? Al Magnus. Sí. Magnum. El tipo, o sea, tiene su personalidad también. Claro, claro. Y es que incluso para jugar ajedrez necesitas ser fuerte. Sí. Porque vos necesitas además mostrarnos que estás hablando ahí, haciéndole bullying. Pero necesitas tener esa personalidad bajo la presión, ¿no? Claro. Y es una de las cosas típicas que el Magnus hace es que siempre a todas las partidas el man llega tarde. O sea, la partida en sí es de unos 5 minutos cada uno que tiene que estar ahí con reloj, pero este man llega 2 minutos tarde. Siempre, a todas las partidas. Pero es a propósito, Sí. ¿no? O sea, le estás creando la presión al otro. O sea, Y el otro se queda ahí, loco, esperando a ver que venga el Magnus. Y ya saben que llega tarde y está ahí como ya venga. o sea, él dice, necesito solo 2 minutos para ganar, no necesito más. Y hay en algunas partidas que man llega faltando ya 1 minuto. Y el man es como que ya mueve rápido y al final el otro pierde porque le faltó tiempo. O sea, literal, el man es una bestia, ¿no? Pero termina siendo la misma personalidad, ¿no? Sí. No la personalidad débil o victimizante que te mete las instituciones también. Pero por el otro lado, yo digo, pensando también en esto de las estructuras y de la jerarquía, uno también debe, por el un lado, saber que puedes tomar las decisiones y mandar, pero por el otro lado también saber obedecer. Claro, acatar No. las decisiones y hacer las cosas. Y trabajarlo con Sí. el trabajo duro, constante, todos los días, ¿vale? Métele ahí, métele. Estamos aquí en poderío, después de las pirámides, ¿no? La pirámide, así. Oye, pero muy aparte de todo lo que sea esto de las teorías de conspiración dentro de las pirámides y todo, o sea, fue todo un trabajo, claro que fue exigido hacia los esclavos, ¿no? Pero fue todo un trabajo en conjunto para poder mover piedras de toneladas en tanto tiempo y construir estas grandes edificaciones que 2000 años, 4000 años después todavía lo seguimos viendo, ¿no? Claro, Siguen pero todavía. y otra cosa también, todas las civilizaciones han tenido esclavos, todas. Entonces a veces yo escucho sobre todo, es que la esclavitud que viene de Occidente, europea, los africanos tenían ya esclavos. Hay un famoso, muy viejito ya, Thomas Sowell, uno de los grandes historiadores y también economista. Entonces, él, en una de sus publicaciones mencionaba que no es que los europeos iban a África y esclavizaban a los africanos ya estaban esclavizados por ellos mismos. Claro. Y entonces lo que se generó es un comercio de la esclavitud que ya existía. Entonces compraban, daban dinero a los mismos africanos que vendían a los mismos africanos como esclavos. América Latina también tenía esclavos antes de la conquista. Hay mucha evidencia de aquello. Entonces no está tan mal la película de Gladiador 2 en el que le ponen al Denzel Washington como parte de los emperadores. Un negro siendo un emperador. ¿No? Sí, era griego. Hombre, los griegos sí terminan siendo como un poquito más quemaditos, pero no tanto. Eso sí es verdad. Oye, dato curioso acerca de los esclavos. ¿Sabías que hay un estado justo en Estados Unidos que por no haber revisado bien las cosas burocráticas y todo, creo que es en el estado de Sydney, no estoy muy seguro, pero perdón, un estado ahí en Estados Unidos que hasta el 2017 era legal tener esclavos, porque no habían anulado eso.
Pero no es que había esclavos. No había, pero era legal y justo ya lo cambiaron porque se dieron cuenta. Sí, ya lo vamos a ver aquí. Sí, qué interesante. Mientras Brian va escuchando, va buscando esa información. Pero lo que iba a decir es, por ejemplo, en América Latina tú sí tienes mucha evidencia de que los esclavos no solo que habían, sino que eran utilizados también para los rituales del capacocha o rituales, digamos, los sacrificios humanos. Claro. Y muchos, y además que eran anualmente este tipo de rituales, y terminaban muchas familias mandando a sus esclavos para no mandar a sus hijos o a sus familiares, ¿no? Entonces había esclavitud acá. Por ejemplo, también uno piensa, es que los esclavos solo eran negros o eran indígenas. No, el término esclavo viene de eslavo porque los primeros, el imperio musulmán, ¿a quienes esclavizaban? Esclavizaban a los blancos. Y entonces también hay cierta información histórica de que los vikingos eran los que transportaban a los esclavos blancos hacia el imperio musulmán. Claro. Y eso es justo también lo que sucede aquí con todas las personas también que están apoyando esto de que fuera o que haya venido Cristóbal Colón, la colonización y todo, y que fue todo una... Me pongo sentimental con esto. No, hablando de Cristóbal Colón. No, pero que le ponen ahí todo como un desastre, que fue toda una matanza y todo. Pero la verdad, o sea, no es que mataron a personas, no es que vino como que los españoles se vinieron a matar específicamente. O sea, vinieron como que a ver qué había, primeramente, si es que descubrir tierras, y segundo, a ver si es que se podía como que primero poner esta religión del protestantismo. Oye, te voy a contar un dato ahí muy interesante. En la Española, que es una de las primeras islas que llegan las embarcaciones de Colón, dejan a unos españoles allí, digamos, porque terminan encontrando una tribu que es bastante amiguera y terminan conversando con ellos, luego dejan españoles ahí, pero los de las tribus les dicen no los dejen aquí porque es muy peligroso. Claro. Luego, después que regresan en el segundo tramo, digamos en el segundo viaje, los españoles ya no existían. ¿Por qué? Porque habían sido comidos por otras tribus, y los pocos que sobrevivieron, más las tribus que sí les había recibido de forma amigable, les dijeron, yo les dije, no los dejen acá. O sea, no es que había canibalismo, claro, carta blanca, había canibalismo, había esclavitud y los sacrificios humanos. Claro. Y al final, cuando vino el protestantismo y toda esta parte, fue como que tratar de evitar este tipo de sacrificios que eran mujeres y a niños, a bebés, justo para esto del Inti Raymi. Claro, a veces también, digamos, uno encuentra las versiones que el Inti Raymi viene del Perú porque eran de los incas, no eran de las comunidades nativas que tenemos en América Latina. Da lo mismo, porque este tipo de celebraciones son derivadas digamos, de las celebraciones donde sí se sacrificaban a seres humanos. Entonces finalmente uno termina, por lo menos, poniendo en perspectiva lo que hablábamos de la victimización, ¿no? Claro. O sea, todos somos malos y todos hemos sido malos siempre, en todas las civilizaciones. No es que una civilización más mala que otra, todos hemos sido malos, pero finalmente lo que muestra es más la naturaleza del ser humano, ¿no? Qué tan malo podemos ser. Sí, y justo esa parte, ¿no? Como que ya después de algunos años, cientos de años después, se sigue como que todavía celebrando ciertas celebraciones como esto del Inti Raymi, que dices como que, bueno, hay que ver primero el contexto, a ver si es que lo apoyas o no. Claro. ¿Cómo nos van a cancelar? Oye, pero... cancelado. Este va a ser el último episodio de este podcast, muy probablemente. Pero yo digo, justo con esto, tú como por ejemplo, sabiendo la historia, supongamos, de Halloween, que era justo cómo comenzó, era de que se le ponían a las mujeres en un acantilado, se las botaba, se las mataba, y si es que volaban eran brujas. Ya, o ya se podía afirmar de que sí eran brujas. Y si no, y algunas sí volaban. Pues, muchas gracias. Algunas brujas sí había por ahí. Pero ya sabiendo como que todo eso, de cómo comenzó esto de Halloween, ahora, en los tiempos de ahora, ¿tú celebrarías el Halloween o ya lo dirías como que ya pasó? Pero es que yo digo, hay quizá dos problemas ahí. El primero, que tú dices, es que vos estás celebrando la muerte, pero cuando ves las celebraciones de Halloween, normalmente, no es que supongo que hay de todo, pues normalmente es que te disfrazas de algo más, y nada más, no es que estás celebrando a nadie, no estás celebrando ni la muerte, ni la brujería. Claro, pero
si tienes esa parte contextual, tradicional, histórica de dónde, que cómo funcionaba todo lo histórico. Córtala. No, decir toda la parte histórica de dónde vino, toda la funcionalidad. Pero ya desde el punto de vista tradicional y religioso, vos dices, por un lado puedes tener esta duda de que vas a celebrar la muerte, pero cuando ves las celebraciones no son celebraciones de muerte, es decir, finalmente vos simplemente te estás vistiendo de algo más. Como, claro, es una fiesta ahí de disfraces, al final de cuentas. No me atraganté. Oye, nos salió un episodio de la técnica de Heimlich. Ya. Cierto, vamos a ahí. Ese estaba bueno, pero salió medio raro. Pero sí. Bueno, seguimos con esto de las pirámides. Sabes que una de las más controversiales en Egipto es esta de Khufu, Khafre y Menkaure. Dice, ¿para qué servían estas pirámides? Justo era una especie de templo funerario para poner ahí a las parte de los emperadores que habían fallecido. Es que se utilizaba ¿para qué? O sea, las pirámides eran utilizadas para que los emperadores sean enterrados ahí, y además que los enterraban con comida, claro, y para con joyas y todo. Claro, para que enfrenten a la muerte, al dios Re, y que celebren. De hecho, yo recuerdo en una de los periodos antiguos en Egipto, se había creado un poema que debías tú recitar al momento de morir para que el rey te permita entrar al más allá. Incluso hay algunos... O sea, el dios. Claro, hay algunos dataciones de ahí de que se les enterraban a los faraones con algunos de sus esclavos dentro ahí de donde estaban ahí la funeraria, lo que sea. Para que vayan los esclavos también. Sí, y eran como que veías ahí cuando ya sacaban, veían ahí ya hecho huesos al este emperador justo con sus esclavos ahí tratando de escapar. 5 o 6 esclavos ahí enterrados, vivos. Oye, como aquel episodio de estos jugadores eran de rugby que se cayeron en los Andes. Ya, sí. Y que se comieron a sus propios amigos. Eso, no eran chilenos eran, ¿no? No sé, creo que eran uruguayos o chilenos. No estoy seguro, creo que eran de varios lugares. Pero claro, o sea, la idea de que para sobrevivir vas a tener que comer a tu amigo, ¿no? Claro. Vas a tener que comer a la Alex. Con otros Pablo, loco, que era tu buen amigo. Ya ves con otros ojos. Sí, qué rico. Una vez pesaste. Esto parece un hot dog. Puta, pero nalga así no tienes. Pero de empezar por el estómago. Entonces, bueno, como decíamos, tiene más o menos unos 4.500 años de antigüedad esas pirámides. Y lo que se data, aquí hay una especie de controversia en más o menos cuánto se tardaron en construir esas pirámides. Algunos dicen que más o menos unos 20, 30 años y otros datan más o menos al revés, entre 200 o 300 años. Sí puede ser bastante porque son construcciones enormes. Yo supongo que los alienígenas que vinieron a construir... Aquí todos los reptilianos. Los reptilianos que vinieron a construir no lo hubiesen hecho en poco tiempo. Claro. O sea, y por eso es como que una controversia. No creo que haya sido 20 años. Justo es de esta parte que le ponen que hay 5 razas de extraterrestres. ¿Y vos con él? Yo soy de los grises. Que hay los grises, que son los grises los típicos, ¿no? Y que tienen los ojos ahí. Esos son unos. Hay los otros que son los reptilianos, que son estas personas, o sea, que son como reptiles y que se disfrazan como personas. Y que te... Ajá, exacto. Y de ahí hay los otros que son como los, le llaman como los nórdicos o algo así, que son como igual alienígenas, pero que son súper altos, como de unos 3, 4 metros y que parecen personas, pero son blanquísimas, ojos azules y siempre como con su peinado ahí hecho hondo, que son rudos. O sea, soy todos los niños, ¿no? Todos los niños tienen peinado de hongo, ¿no? Y hay un tercero, que son como los grises, pero de color piel, pero son mucho más pequeños que los grises. Los grises son más altos.
cuarto y el quinto. ¿Y vos cuál eres? Entonces dice, yo me identifico con los reptilianos. Sí, La lengua me sale por acá. sí, hay algunas cosas, incluso ya vamos a hablar también uno de estos episodios de esas personas que hacen, bueno, no meditación, sino que se llama control remoting, que son como que son psíquicos que entran en la mente de otras personas para ver qué es lo que están viendo los demás. Y justo estas personas hablan de eventos que ellos entraron no solo en personas, sino en extraterrestres. Oye, Y que por eso dicen que, por eso dicen que ellos o estas personas dicen que existe una ¿estás base viendo lo que yo lunar, estoy viendo? Dice, existe una base lunar, existe también una base en Marte y hay incluso que existe extraterrestres en una de las lunas en Júpiter. oye, ¿te imaginas? Te está viendo tus ideas. Pucha, qué sucio que ha sido. Mucho se estás pensando. Está Sí, enfermo, qué enfermo. puerco, Está enfermo de todo. Pero Oye, ahí estoy yo. ¿Qué estás haciendo conmigo? Oye, pero ¿qué piensas de esas personas? Bueno, no sé, realmente no sé si es que existan, ¿no? Pero ¿qué piensas de esas personas, por ejemplo, de las personas que pueden hipnotizar? O sea, obviamente es un ejercicio que no es que naces con eso, ¿no? Sino que lo vas aprendiendo y todo, pero ya es una habilidad un poco peligrosa. No, es que yo sí creo, ¿te acuerdas cuando hablamos de Hugh Ross? De Hugh Ross. Ah, sí, Hugh Ross. Yo sí creo, o sea, yo estoy convencido de que vos tienes demonios, ¿no? Y que además que si vos les abres la puerta, ellos van a entrar a habitar donde Claro. ti. Y yo estoy convencido además por, digamos, toda la base teológica, cuando vos tienes el episodio de Jesús y las 3 tentaciones que le hace el diablo, le promete desde riquezas hasta alabanza. Entonces el diablo puede darte riqueza, el diablo puede darte incluso milagros, ¿no es cierto?, entre comillas, y por qué no otras Y cosas. habilidades ahí. Sí, entonces yo creería que de cierta forma sí, pero no es a cualquiera, sino a aquellos que hayan abierto su vida para estas cosas. Entonces dices que esto de personas que hacen meditación y personas que hacen... ¿Estás escuchándome? ¿Vos que meditas? ¿Vos que estás haciendo yoga? de que personas que también hipnotizan, eso es del diablo. ¡Eso es el diablo! Eso no, como dicen las personas de color, yo digo los negros. Personas de color cuando les hacen magia, dicen, rayos, eso es del diablo. No hagas El eso. diablo. Sí, vos que estás haciendo esas pendejadas, deja de ser loco. Pero es una habilidad interesante, ¿no? O sea, que se lo puede aprender y todo, por eso digo, también es peligroso. Este mago, Tony Camo, que no es que el man hace todo, o sea, cuando ya son en los shows, no es que la persona tiene que estar escuchando música o tiene que estar concentrada, el man hace como tal, ya estás ahí hipnotizado. Claro. Y le haces Yo cualquier recuerdo cosa. en la universidad, en algún momento sí hubo algo parecido y yo subí. Ya. Pero ya era pequeño. Claro. Yo subí al estrado además y me dijeron, vos sales. Después de 5 minutos sales, nos sacaron como unos 5. Estábamos ahí, un grupo de 20, los otros se quedaron. No, vos no te podemos hipnotizar. Claro, es que justo eso es lo que dicen, como que las personas que ya se ponen en su mente como que no, a mí no me van a hipnotizar, yo no voy a estar en eso, no les pueden hipnotizar. Es como que son Pero yo sí personas fui que están medio preparado. predispuestas. Yo sí fui preparado. Sí. Depende. A ver. Es que ya le va retando. A ver, esa escuela. Ay, no puedo. No sabes lo que es un ecuatoriano. No puedo con esto. Hablando de eso, había justo uno de estos magos o personas, pero que eran más como científicos, que él iba tratando de desestimar y desmentir a las personas que se decían tener esas habilidades súper mágicas. No me acuerdo el nombre, pero era en un programa específico en el que decía, por ejemplo, una persona que venía, que decía que podía mover, era telequinesis, podía mover las cosas con la mente. Y justo ya iba justo en el programa, me movía las páginas de un libro y decía, todo el mundo es como que es verdad, tiene esta habilidad, y ya venía este mago a desestimar a esto y le decía, no, eso es mentira porque no lo está moviendo con la mente, sino que está soplando sin que nadie lo vea. ¿Verdad? ¿Estás viendo este micrófono? Pero lo voy a hacer mover con mi mente, mira, con mi mente, mira cómo se mueve, izquierda, derecha, está haciendo con mi mente, mira. ¿Sabes quiénes sí creo que tienen esto de magia? Las actrices. Las actrices pornográficas. Mira cómo se mueve. ¿Quién dice? Bueno, yo levanto cosas así que ya las mueva.
Pero bueno, ellas sí son unas magas, ¿no? Magas de entretenimiento. ¡Productor! Ya no sé cómo se levanta esas cosas. ¡Productor! Pero genial. Bueno, vamos con todo esto, ¿no? Espera. Quería hacer un comentario. Se levantó. ¡Ah! Es que no muevo nada. No hago nada. Esas cosas se levantan solo. ¿Te acuerdas también, digamos, por ejemplo, en iglesias cristianas, que vos supuestamente tienes ahí al pastor, ¿no es cierto? Claro. Y dice, usted tiene esto, y usted, y tú dices, ay, sí, es todo lo que tenía. Pero se han hecho muchos videos que ya les han desmentido. Claro, o sea, no, y que antes les hacían como preguntas, usted cómo se llama y dónde vive, y que quisiera que oremos por qué cosas. Y el pastor o el sacerdote tiene aquí un micrófono. Ajá, o sea, tenía algo acá, que luego le iban contando, esta señora que va caminando con vestido rojo tiene este problema, y entonces él fingía de que Dios le estaba hablando y mostraba. Eso es un engaño también, y yo creo que eso también sí pasa en muchos lugares. Sí, y uno de los engaños más que ya le hemos de hablar también de partes de las teorías de conspiración es la famosa iglesia El Pare de Sufrir. Que siempre te ponían como que si tú ponías $1,000, $100, $1,000,000, Dios te iba a bendecir. Claro, pero yo también recuerdo algún video que habían descubierto, creo que fue en Estados Unidos, que vos tienes a una pareja que le está dando dinero para la sanación de algo más, digamos la sanación de su cuerpo, pero era el pastor que ya sabía con anticipación lo que decíamos, ¿no? Pero ya videos de que comprobaban el audio que le estaba entrando a su pareja, ¿no? Y que no podían, como siempre era un cuarto muy específico en el que podían escuchar las cosas, y antes de entrar a la iglesia siempre pedían los datos, porque quieres que oren, qué es lo que pasa en tu familia, cuánto es que vas a depositar y cosas así. Y eso ya le iban diciendo al pastor. Pero bueno. Entonces, en las torres, en las pirámides, párate solito. Bueno, una de las cosas más interesantes es de que cómo fueron hechas estas pirámides. Dice que la mayoría de las pirámides tienen alrededor de 146 metros de altura y estaba formada de enormes cantidades de piedra. Entre esas era como también piedra, madera, y cómo es que eran transportadas. Supuestamente fueron transportadas por medio de trineos, por medio también de piedras chiquitas que le iban haciendo como una especie de gigantes cosas, como claro, como ruedas, o sea, como para mover las piedras. Eso es lo que uno barcos imagina, también, ¿no? Es decir, que vos tienes este tipo de madera redonda que va moviéndose como que por una rueda, y lo vas moviendo, sino que, claro, digamos, quizá la duda que siempre existe es cómo se logra tener una tecnología tan grande para mover esas piedras tan pesadas, ¿no? Que eran de toneladas. O sea, claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, si uno hubiese pensado en la gente que pudo mover eso, miles hubiesen muerto. Claro. Y seguramente sí pasó. Pero la estructura en sí mismo tiene una ingeniería bastante avanzada para que haya perdurado tanto en el tiempo. Por eso se dice que sí es probable que hubiese tardado más o menos alrededor de unos 300, incluso 500 años en construir cada una de estas pirámides. De generaciones, ¿no? Yo estoy seguro que sí. O sea, tanto tiempo se necesitaba que esto pasara, ¿no? Claro. Y también dicen que fueron movidas por medio de rampas. Ahora, yo escuché alguna vez, leí ya hace algunos años, no me acuerdo el autor, alguna nueva investigación que salió publicada, que habían encontrado dentro de las pirámides rampas internas. Entonces lo más probable es que no subieron las piedras por afuera de la estructura, sino que lo hicieron por dentro y con, digamos, movimientos mucho más sutiles, porque eran rampas varias y, digamos, alrededor de toda la construcción para que puedan subir eso. Qué interesante. Igual se ha datado de que dentro de las pirámides han tenido como una especie de alcantarillado. Cuando comienza a llover y todo, en el que el agua se movía, iba por varias partes, o sea, tantas cosas de ingeniería que no se sabía.
y que incluso se trata de que dentro de las pirámides tenían electricidad. Sí. Que eso está interesante. No, bueno, eso no creo. Que la electricidad, eso ya Es una teoría parte, conspirativa. una teoría. Ahora sí, listo para las teorías de conspiración. Vamos. Hay una cancioncita súper bueno. Ahí vamos. Vamos, parcero. La primera teoría de conspiración es que las pirámides fueron construidas por los extraterrestres. Claro, esa es la más conocida y yo estoy convencido de que sí. Vos eres el gris, yo soy un reptiliano. Estoy convencido de que sí o sí. Ajá, bueno, aquí hay algunos datos muy interesantes. Dice que el primer dato que puede evidenciar esto es por la precisión extraordinaria de cómo fueron construidas las pirámides. Claro. De la precisión de cómo estuvieron cada una de las piedras, también dentro de las piedras, como incluso se puede, porque dentro de las pirámides están alineadas de acuerdo a las estrellas del cinturón de Orión. Entonces es como, ¿cómo así quisieron construir dentro de eso? Era para que sean iluminadas y eso fue como muy, o lo que dicen, fue guiado por medio de los extraterrestres. Oye, los extraterrestres, ¿será que el tío Cosa estuvo ahí? De ley, confirmado por mi Ahí tío. está. ¡Tío Cosa! ¿Estuviste ahí? Seguro que el tío Cosa estuvo ahí construyéndolo, claro. Y un dato muy interesante que también lo podemos ver aquí es que dentro de los jeroglíficos de las pirámides hay algunos jeroglíficos que parecen como que estuviesen imitando a naves espaciales, como si fuesen han sido ayudados por extraterrestres. Entonces no sé si es que has visto uno de esos, hay unas imágenes de jeroglíficos en el que ponen a personas y hay una especie de nave o helicópteros ahí que están. Por eso dicen Te imagino un helicóptero. eso es lo que, y también hay una parte, hay una figura muy interesante que es una especie de foco grande, están algunas personas ahí como que adorando este foco como si fuese una nave espacial. Qué loco. Pues por eso dicen que es muy probablemente que hayan sido ayudados. O sea, por seres vos tienes todo esto, diferentes. pero no hay más evidencia que eso, ¿no? Que los ese jeroglíficos. es el problema. Claro, Claro, o sea, que pudo haber habido algún tipo de contacto con otra cosa, digamos, dentro del mismo contexto de Heroes, digo, capaz que sí. Pero de ahí a que haya habido avistamiento, pero de ahí a que haya habido algún contacto, no sé. o sea, hay cierta tecnología que dentro de esas teorías de conspiración es interesante que hay mucha tecnología que dicen que no hubiese existido si no hubiese habido un contacto. O si no hubiese habido alguna especie de ayuda interdimensional o de seres extraterrestres. Justo uno de estos es las pirámides. Otro dicen que también a partir de 1937, justo en el primer avistamiento ovni datado aquí ya en la nueva era, con esto del avistamiento en Roswell, fue de que a partir de ese avistamiento comenzaron a crearse también estos ventiladores que ya eran completamente automáticos, y también los celulares y todo, y era como que una tecnología que decían que nunca la habían descubierto y que fue interesante que a partir de ese avistamiento ya comenzaron a salir. Oye, más un tecnologías. jeroglífico. Tengas aquí un aparatico así, con unos números aquí. Y Muy descuidada. y que hay una bombita que diga, ¿qué hubo, hermano? Sabes que ahora están justo viendo la nueva tecnología, no sé cómo, pero están tratando de descubrir cómo crear la antigravedad. Sin gravedad. Claro, o sea, es como, como crear un dispositivo en el que puedas tú crear una antigravedad. O sea, como que las cosas se comiencen a elevar por medio de este dispositivo. O sea, que no haya gravedad. Que no haya gravedad. Que ya existe en la NASA, o sea, como que se crea cosas, por eso es que pueden viajar y hacen esos entrenamientos. Aquí los astronautas como que se crean una especie de que no haya gravedad. Pregúntale al Elon. Elon Musk. Oye, ¿tú crees que el Elon es reptiliano? Hijo de madre, sí dicen, loco. El Brad Pitt y también dicen que es reptiliano, la Angelina Jolie. Bueno, pero esos son reptilianos progres. Trata de ponerse esta teoría. Que tiene, imagínate que tiene jeroglíficos, tiene data, tienen ahí especulaciones de cómo fueron creadas las pirámides, tiene la precisión y tiene toda esta especulación de qué rayos pasó con todo esto. Yo le pongo un 5. Es que mis calificaciones son bajas siempre. Esa es una de las más famosas, ¿no? Sí, pero a ver, vos, es que el problema es que vos tienes algo que pareciera ser un platillo, por ejemplo, Claro. ¿cierto? Pero no sabes qué mismo es, Ajá. qué es lo que querían representar ahí. Entonces ya viene ahí toda la teoría, ¿no? De que
hay algún avistamiento, que tiene algún contacto. Lo que a mí sí me deja a veces es muy sorprendente es la tecnología que pudieron haber tenido para realizar ese tipo de construcción. Claro, en esa época. Y que esté alineado con las estrellas y todo, ¿no? Claro. Y tendría más sentido para mí luego ya relacionarlo con, digamos, los hijos de los ángeles caídos. Pero como no hay más evidencia que eso, sí, un 5 está bien. ¿Cuánto le pones tú? De este se le pongo porque es una de las más famosas, se le pondría un 8. 8. Sí, incluso porque justo ya lo vamos a ver aquí, existen jeroglíficos de ovnis ahí dentro de estas pirámides, que es interesante, que esto es como una especie de relieve que le ponen como helicópteros, aviones y cosas con las que han sido ahí supuestamente ayudados estos personas de Bueno, Egipto. es mentira el de aquí, ¿no? Ese no, pero por ejemplo este de acá. El de aquí. Sí, ese es el más habitual que le ponen. Que cómo así existen esas cosas. Y es como una especie de relieve que visto desde determinados ángulos parece mostrar una especie de helicóptero, avión o submarino, un vehículo futurista. Qué interesante, mira, aquí está la imagen. Sí, ajá. Y la de arriba también. Entonces como qué rayos es eso. Y ya dentro del lenguaje ya no saben muy bien qué puede ser eso. A ver, déjame ver. Esto de aquí, y si están en algunos, o sea, no es ficticio. Ajá. Yo quisiera saber un poco más. Claro, sí pareciera. ¿Qué rayos parece eso? Sí pareciera helicóptero. Ajá. Mírale la imagen. Claro, parece helicóptero o alguna nave. ¿Y te parece submarino? Y incluso tiene esta forma de plato, ¿no? Como si fuesen los típicos ovnis ahí. Pero bueno, estamos ya viendo WhatsApp. Sí, y bueno, es la primera. Por eso digo que es una de las teorías como más que más se cree, más avaladas. Ok, pero a ver, ¿hay algo más que eso o esa es la más famosa? Esa es una de las más famosas y el otro es justo la otra teoría que se llama la teoría de la bombilla eléctrica. Esto es uno también de los casos más interesantes, es que dicen que los egipcios tenían electricidad dentro de estas pirámides. Incluso se ha relacionado con la idea de que pudieron utilizar tecnología avanzada para trabajar en espacios interiores. Pero esta interpretación todavía está un poco, no ha sido comprobada, sino que se ha visto por medio de simbología religiosa dentro de los egipcios. Bueno, eso sí está más difícil. Sí. Sí, está un poco más, porque necesitas mucha más evidencia y sí puedes haber encontrado evidencia de que había ese tipo de tecnología. Hay una pequeña evidencia de que justo en ciertas épocas del año, en la noche, estas pirámides están siendo iluminadas, pero están siendo iluminadas específicamente por la luna y algunas estrellas, que eso sí parece muy real, de que las pirámides sí fueron como que construidas dentro de algunos eclipses y dentro de como que de estas estrellas del cinturón de Orión. Que eso hay que recordar que incluso aquí en los aztecas, ¿no? Muchas cosas se iban basando de acuerdo a las estrellas, de acuerdo a cómo iba pasando el tiempo o el año. Entonces como que hay algunas construcciones o edificaciones que se va adaptando dentro de cómo se iba moviendo la luna o cómo estaban las estrellas ahí. Oye, ¿sabes? Solo estoy leyendo un poco del anterior, de que aparece helicóptero. O sea, lo que mencionan es que algunas de estas imágenes fueron retocadas. Ya. Y que, claro, la percepción del ojo pareciera que fuera un helicóptero, pero que es solo la percepción. Que lo más probable es que los jeroglíficos originales son muy borrosos, y como son muy borrosos, hay ciertos retoques para ver qué es lo que realmente estaba ahí y que pudo haber pasado eso. Pero no se sabe exactamente qué significa. No. Exacto, siempre está en el misterio. Pero nosotros creemos que sí eran ovnis. Otro dato interesante es que, bueno, también se aprueba de que podría haber sido extraterrestres
por el conocimiento astronómico y también porque se construyeron barcos gigantescos en épocas en las que no se conocía muy bien qué era, o sea, cómo así se puede construir barcos en esa época. Y también porque por la estructura sofisticada y por las operaciones de administración y matemática avanzada. Claro, yo este jeroglífico de acá, obviamente es falso, pero mira este de aquí. Sí, ya está mucho. Mira, aquí ya está. Esto está clarito. Pues si no crees con esta evidencia, no crees en nada. Mira, ahí sí, está clarito que está clarito porque son ovnis. Los ovnis que te ayudaron. Mira, aquí están los ovnis, acá están los extraterrestres. Está clarito que fueron los extraterrestres, los reptilianos, ¿no? Que algo muy interesante que se han encontrado ya nuevas cosas, ¿no? Se han encontrado ya nuevas cosas como que no solo los pirámides servían para poner ahí a los faraones como dentro de un sarcófago y todo, sino que también servían como una especie de galería para poner ahí joyas y cosas como batallas incluso, o incluso personas que han muerto dentro de alguna guerra. Claro. Entonces era también como una especie de museo, se podría decir, en esa época. Ahora, ¿cuáles no tenemos sin evidencia para poder contrastar todo esto? Es que obviamente no hay como que naves alienígenas ahí. Tampoco hay un ADN que se pueda comprobar, ni tampoco existe una tecnología específica en la que digas, esta es tecnología extraterrestre. O sea, no tenemos mucha información. Ajá. Y como no hay mucha información, ese vacío lo tratas de llenar con algo. Sí. Con teorías de lo que sea, o con datos de lo que sea, pero como tienes muy poca información, entonces, claro, abres el espacio para cualquier teoría de conspiración. ¿No? Es como, por ejemplo, en el caso de, no es similar, pero digo, solo para entender el caso de la muerte de Charlie Kirk, como la información que se había publicado en los primeros 6 meses era importante, pero no abundante, aparecieron teorías de conspiración que él estaba dentro de que le iban a asesinar, que fue incluso un suicidio, que él también el mentor ya sabía que le iban a asesinar y el todo. Frank Turek se estaba moviendo la gorra para que supieran cómo que el Donald Trump ya sabía y que lo mató, y que fue también que fue Israel. Ajá. Que luego estuvo metido Francia también. Muy interesante. Bueno, esta teoría lo ponemos 8 y 5, ¿no es cierto? El de los extraterrestres. ¿Y la segunda? Sí, o sea, dentro de esto de los jeroglíficos. Yo le pongo 5, sí. 5. ¿Vos le pones 8? Un 8. 8, wow. Sí, porque es la más famosa. Sí, es la más famosa. Una de las más recordadas. Muy bien, vamos con la segunda teoría. Dale. La segunda teoría dice que las pirámides son mucho más antiguas de lo que se data. Como decíamos, se data que estas pirámides están entre 4.000 a 4.600 a 4.500 años en total, pero dicen esta teoría sobre todo que es de miles de años atrás. Más o ¿Y menos. hay alguna evidencia de aquello? Sí, dice que hay algunos argumentos principales como es la erosión de esfinge. La teoría propone que algunas marcas de erosión serían producto de lluvias intensas y por tanto indicaría que es una fecha anterior al Egipto faraónico, poniendo que incluso miles de años atrás, estamos hablando de unos 10.000 años atrás o incluso más, como 100.000 años atrás. Tanto, pero ¿y qué evidencia hay de aquello? Justo esto de las erosiones, que por ejemplo en la parte arqueológica algunos han puesto como esto de carbono 14. Pero yo he escuchado, bueno, vos tienes de los dos lados, ¿no? Pero yo sí he leído que el carbono 14 cada vez que se aleja más en el tiempo es menos... Pierde. Sí, menos confiable, ¿no? Que es más confiable cuando lo tienes más cercano. Claro. Justo con esto. Entonces, dentro de la tercera teoría es de que las pirámides eran una especie de máquinas de energía, porque no eran solo como tumbas, sino también era como un generador de energía. Algunos de los que defienden esta teoría dicen que, bueno, fueron construidas con granito, que también tenían cámaras internas, aparte que tenían resonancia, agua, conductividad y una forma piramidal que permitía la electromagneticidad, dentro de todas esas cosas. Un poco difícil creerlo. Sí. Un poco difícil, porque la electricidad, si ya lo hubiesen encontrado antes, lo hubiesen no solo utilizado o reutilizado, sino mejorado. Claro. Y si vos tienes que ya encontraron una forma de conectividad y de transmisión
de las fuerzas eléctricas en pocos años, pero digo, en algunas centurias ya hubiesen encontrado que lo mejoraron mucho. Sí, ¿no? como que ¿dónde está aquí Cartoon Network? ¿Dónde está la luz? A ver. ¿Por qué no podemos aquí MTV? Sí, porque no tienen sus podcasts. A ver. Oye, hablando de MTV, ya sabes que ya no existe el canal. Se cerró, ¿no? Claro, ya se cerró, ya justo hace 2 años ya está cerrado MTV. Oficialmente ya estaba cerrado, pero claro, el último transmisión fue hasta inicios de este año. Pero ¿quién ve? Es que hay que preguntarse dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ves más ahora? YouTube. Claro, YouTube, Y tal vez un poco de Facebook, TikTok a los Netflix, nuevos. A los claro. nuevos sí ven solo TikTok. Ajá. A los nuevos, a los 0 kilómetros de... Y ahora como que es que imagínate las videoclips o la música hecho en video y todo, lo primero que se quería es sacarlo en MTV. Por eso incluso cuando hacen esta película de Michael Jackson, lo que él dice es como que yo quiero salir, que mi video esto de Thriller salga en MTV. Y no lo quisieron hacer al principio, no lo quisieron hacer, claro. Y por eso MTV era uno de los más famosos y todo, pero ahora ya con todo esto de las redes, como no se van actualizando, pues si no te actualizas te quedas. Claro, y es que mira, que cuando vos prendes el televisor, ya no se utiliza tanto el cable, aunque sí. O sea, vos vas canal por canal, Para ver pero el vos quieres ver algo en específico, vas a otra plataforma, Claro. ¿no? Vas a YouTube o vas a alguna de estas otras, a Rumble, pero no sé qué tal le vaya. Incluso para ver noticias, o sea, ya no ves tanto noticias en la tele, sino lo ves en Twitter, lo ves en TikTok, o lo ves en otras partes, ¿no? Incluso en Instagram también. Sí, ahí te crees que también cualquier pendeja. pero sí, o sea, ya nuevas como videoclips y cosas de música ya no la ves en la tele. Pero entonces ellos decidieron cerrar porque ya no tenían el ingreso que... Sí, ya para les mantener resultaba la muy cadena, caro ¿no? y todo. Y se cerró en TV Rayos. Qué tremendo, porque le pasó lo mismo a... ¿Cuál era esta compañía que tenían los VHS? Estas películas que se rentaban. Ah, bueno, sí, ella era justo de los blockbusters. El Blockbuster. Claro. Y también era la competencia con Netflix. O sea, vos tenías Blockbuster y había una compañía chiquitita Que era Netflix, que eran como estos cajones de... Y yo recuerdo que lo que querían era mandar las películas a casa. Ajá. Y que no tengan que ir a rentar directamente En la tienda. Ajá. Y luego le negaron, dijeron no queremos saber nada con ustedes. Sí. Y luego Netflix siguió su camino solito. Y Netflix incluso fue porque Blockbuster en ese tiempo era mucho más famoso que Netflix. Y Netflix les ofreció para que compren Netflix, para que inviertan en Netflix y poder ser una sola compañía, y Blockbuster se había negado. Qué tremendo, y luego desapareció. Claro, y luego desapareció después de un tiempo y Netflix siguió avanzando. Porque luego, eventualmente, más o menos en la época del 2001, por ahí 2005, se puso Netflix en vía web. Unas pequeñas películas, unas cosas, Blockbuster no le tomó en cuenta, es una tontera, sigamos adelante. Y a la final fueron quienes ¿No pasó algo parecido con estas compañías que tomaban fotos y que eran manuales y que te salían las fotos claro, instantáneas? Y ¿no? ya hay algunas incluso, no me acuerdo muy bien, pero eran estas de compañías de fotos, se me va el nombre. Era como Nikon, algo así. Sí. Pero que habían desaparecido. Hay un montón de compañías que, porque no han ido dentro de la tecnología, nos han ido avanzando y fueron desapareciendo. Hay otro que incluso también ya está cerrándose. Ya pusieron justo hasta el siguiente año que ya se cierra Cartoon Network. Se cierra Cartoon eso es Network. nuevo para mí. Ya ¿En no serio? va a existir, sí. Porque a nadie lo ve. Porque ya nadie lo ve, y las nuevas como que dibujos animados ya no está saliendo en la tele, sino está saliendo como en Netflix. Claro, o Diferentes partes. en YouTube. En YouTube. Y cualquiera ya te puede mandar un video como el nuestro Claro. en YouTube y se hace famoso. Sí, entonces están cerrando. Y así, se va cerrando Bueno, cosas, así Cartoon que Network ya actualízate. no era tan bueno, ¿no? Claro, ya no era tan tenía bueno. cosas tan buenas. Pero era su propio canal, o sea, porque el propio canal que podías poner cualquier cosa, ¿no? Ujú. Recuerdo que antes de que te venga toda esta época de la cancelación, ya ponían algunos dibujos que ya eran Medio pasados de raros. todos. Claro, sí. Que ahora Yo ya creo que que- lo ves está interesante. Por ejemplo, eso de Coraje el Perro Cobarde, hay algunos episodios que cuando lo ves ahora así te da miedo. Creo que de niño te daba más miedo, ¿no? Claro. Que no estoy viéndolo. Yo creo que los padres de familia también no les gustaba mucho. Sí, Porque era empezaban muy dark. a presentar cosas Ajá. que no eran apropiadas para mí.
Pero sí, había otro episodio, había pues una serie animada también en Cartoon Network que se llamaba La Vaca y el Perro. Y había algunos episodios que eran ya muy explícitos sexualmente. ¿Ah, sí? Sí. Que ahora lo ves y dices, rayos, eso sí me había acordado, yo sí lo vi. Por eso fui luego a un cabaret. Pero bueno. Oye, y yo nunca vi mucho, pero sí escuché malos comentarios de Peppa Pig. Peppa Pig también ¿Te acuerdas? algunos, ajá. Y yo sí escuché malos comentarios ahí de que hacían que los niños sean muy rebeldes, que nunca le aceptaban los consejos de la mamá o algo parecido. Sí, porque luego eran como que se iban de la casa, no sé, medio, o que insultaban incluso. Sí. Pero bueno, aquí todos aceptamos lo correcto, entonces mándanos todas las cosas que te decimos sí. O sea que se cerraron todos esos canales. Sí, se cerraron todo eso. Pero estábamos hablando de eso, pues, digo, porque la tecnología avanzaba, ¿no es cierto? En caso de las Torres Gemelas, y vos tienes... Las pirámides otra vez. ¡No! Es que las dos se van a caer. De las pirámides, si ya tenías voz y electricidad, lo menos que hubiese esperado es que haya adelantos de aquello en las próximas años. Claro. O en las próximas centurias. O sea, lo que más o menos dice la teoría de que por medio de, justo como decíamos, que tenía este sistema de alcantarillado, por medio de lo que se movía tenían como una especie de electricidad a través del agua, ¿no? A menos que haya habido algún desastre. También, no se sabe. Y todos. Puede ser, o que a medida que ha pasado el tiempo también como que se hubo erosionado varias cosas y por eso no hay electricidad en las pirámides. Claro, ya no tenemos luz. Oye, ¿cuánto le pones de esta teoría? 2. ¿Ah, sí? Sí, o 1 incluso. Bueno, y la última teoría es justo acerca de civilizaciones anteriores y del código matemático. Dicen que hubo una civilización antes de los egipcios que fueron quienes habían puesto la idea de las pirámides y habían incluso establecido un código matemático, y entre ellos veía como esto del pi, de varios otros códigos que habían establecido antes con relaciones geométricas y que tenía esta coincidencia para poder construir las pirámides, y que a través de ellos los egipcios eventualmente obtuvieron esta información porque eran de una generación anterior, y ahí comenzaron a construir a través de estos cálculos hechos matemáticamente. Bueno, yo sí creo que tenían avances matemáticos bastante portentosos, porque los encuentras también en otras civilizaciones, ¿no? Sí. Como en los mayas, los aztecas y en otras partes del mundo, que ya había avances matemáticos, lo que quiere decir que si vos puedes entender esos avances matemáticos es porque la matemática es la misma para todos, no es relativa. Que eso es una teoría que de lo que dicen ahora, ¿no? De que, como, bueno, todo en el universo es matemáticas y el lenguaje universal es las matemáticas. Y una de las, esto salió en la película de Stephen Spielberg, Disclosure Day, el día de la revelación, que decían que los extraterrestres se comunican a través de las matemáticas, por eso ciertas personas lo pueden interpretar. Claro, exacto, justamente. Porque además que las matemáticas son las mismas para todos, entonces no es que el conocimiento es relativo. Tiene su objetividad y tiene su absoluto. Pero entonces yo no niego de que hayan tenido avances matemáticos, seguro que sí. Pero de ahí pensar que esos avances matemáticos vienen de una civilización externa, eso hay que probarlo, ¿no? Claro. Y dentro de esto también que ya habían puesto como que todos estos códigos de qué es pi, incluso esto de los triángulos como el teorema de Pitágoras, que en ese tiempo obviamente no era el mismo nombre, pero que ya habían puesto como que este lenguaje universal de matemáticas interesante. Claro. Puede ser. Claro. Así es que sí. El pi. Yo digo, hay justo dentro de las matemáticas, como todo lo podemos interpretar ahí justo dentro de estas teorías, de que dicen que a medida que vas entendiendo las matemáticas también le vas entendiendo a Dios. Entonces claro que sí. El sentido de como que Dios como concepto no es solo un ser amoroso, sino es un ser lógico. Entonces decían como que entiende la lógica de las situaciones por medio de las matemáticas. Entonces a medida te vas como que inmiscuyéndote en eso, vas entendiendo el sentido de la vida en sí. Claro, es que tiene sentido, porque vos necesitas tener principios de lógica para poder utilizar las matemáticas, pero las matemáticas no puedes comprobar los principios de lógica, sino que tienes que aceptarlos primero para poder utilizar las matemáticas. Es igual que el cero, vos necesitas la concepción del cero, que el cero es la nada, para poder tener números, pero si no tienes el cero no tuvieses números.
No, yo no entendí nada, pero sí. Como dice Vanilla Ice, drop that zero and get with the hero. Buena la película. Sí, muy buena película. La única película de Vanilla que me gustó. La única que tiene, creo. ¿Dos Sí. tiene? Creo que tiene dos. Pero esta ahí sí me gustó mucho. Sí, sí, es verdad. Y La la también actriz la, también está la buena. Naomi Campbell. La... Ah, es de ella. O sea, ella está cantando al principio. Pero no aparece en la película. interesante. Y ella es la novia, era la novia de Hugo Chávez. ¿Sabías? De Hugo Chávez. No sabías. La Naomi. Ahí estamos hablando de teorías de conspiración. No, pero- no, algún día hablamos de eso, porque eso sí eso está comprobadísimo. Hijo de madre. Hay unas fotos ¿Ya? que ella está en Venezuela. En serio. Con el Chávez. Hugo Chávez. Ay, pero pongamos una foto para ponerle. Y para esto sería el previo antes del siguiente episodio para que lo puedas ver ahí. Oye, pero si sabes Ajá. que esto tiene que ver con mucho dinero también, ¿no? Claro, yo me imagino. También que dentro de estos carteles para conseguir estos novios le iban depositando, ¿no? Claro, o sea, esto no es al azar. No es que el Hugo Chávez era guapísimo, loco. Déjate pongo acá. Es como que si quieres de una cita, pues dame unos millones de dólares. mira, acá. Con el Hugo Chávez. Mira, aquí está, mira, Mira, la parejita. Oye, que hablando también de relaciones extrañas, ¿no? Por ejemplo, este man, el cantautor, que es el Sol de América, Luis Miguel. Luis Miguel, él estuvo de novio con esta mala Mariah Carey, o sea, como famosos, ¿no? Pero él sí tenía su tontera. Claro, Ese ese era good look simpático. también. Sí, Pero era el Hugo simpático. Chávez. Hugo Chávez, hijo de madre, la cosa más. O sea, vos para que te acuerdes con el Hugo Chávez. Sí, sí, sí. Pucha, eso sí es, pero. Tuvo que haberle Tiene una depositado billetera. muchos dólares, ¿no? Pero sí, con esto vamos terminando nuestro episodio el día de hoy. Hoy estuvimos genial con todas las pirámides. Para que lo puedas ver, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok. ¡Y suscríbete! Así es De como verdad, te estoy pidiendo la tercera vez. confirmado por mi tío. También mándanos tus mensajes que lo vamos a leer aquí en el siguiente episodio. Y algo que quieras decir a nuestros todos televidentes. Televidentes, no. Oye, Videovidentes. sigan. Y si es que quieran algún tema específico, escriban. Claro, Pero si no te suscribes, ¿cómo vas a escribir? Pues tienes que suscribirte. así es, Ok. así es que vamos a ver. Chao, dije, pues chao.